Ok, entonces vamos a continuar con el asunto este de por qué la emoción es importante. Este es el último punto que nos falta ver. Les decía en la parte uno, en el video parte uno de la sesión 4, que es un tema bastante amplio, ¿no? Y que da mucho de sí. Entonces, este ya es el último punto, y viene a complementar todo lo demás, ¿no? ¿Por qué el aprendizaje y la emoción están vinculados? Constantemente a nuestro alrededor nos está llegando muchísima información de todo lo que hacemos y nosotros actuamos como un filtro. No todo lo que pasa a nuestro alrededor, no todo lo que vemos en las clases es algo que llevamos a la memoria, ¿no? O sea, hay muchas cosas en nuestra vida que nos han pasado y no tenemos un archivo para cada una de ellas. Hay muchas cosas de las que ni siquiera nos acordamos. Eso es por este filtro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que memorizamos? Pues memorizamos aquello que nos produjo una emoción y que por ende consideramos que fue relevante, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en las clases con los niños, niñas y adolescentes o con cuidadoras. Esto es lo que pasa, ¿no? Si no hay una emoción, si no hay algo que se pueda vincular con la experiencia, en el sentido de que sean cosas por las que tú hayas pasado, entonces va a ser bien difícil que haya un proceso de aprendizaje consolidado. Entonces, las emociones nos van a decir qué información entra por ese filtro, cuál es relevante y cuál mejor vamos a descartar. Por eso cuando trabajamos con los grupos, lo que tenemos que hacer es buscar estos aspectos emocionales. Con los niños, niñas y adolescentes es gancharlos a partir de dinámicas, a partir de tu actitud como facilitador. Recuerda que hablábamos de los sombreros que tienes que utilizar y cuando se trabaja con adultos, lo que necesitamos entonces es también buscar un vínculo, un clic con esas emociones y muchas veces tiene que ver con el quehacer cotidiano de ellos en las casas hogar, ¿no? Entonces, cuando la memoria se activa y cuando la emoción se activa, también se activan diferentes neurotransmisores. Seguramente han escuchado hablar, perdón, de la serotonina, de la dopamina, de la oxitocina. Bueno, todas esas son sustancias químicas en nuestro cerebro que sirven para diferentes procesos, ¿no? Pero algo que tienen en común es que los dos se secretan ante procesos de emoción y de memoria o de aprendizaje. Por eso es que muchas veces vemos, si, no sé si tengan un caso cercano a ustedes, que a niños o niñas con déficit de atención, un medicamento que les recetan son los antidepresivos. No porque estén tristes, sino porque los antidepresivos van a ayudar a que esas sustancias que tienen que ver con el estado de ánimo comiencen a equilibrarse y entonces se puedan consolidar los procesos de aprendizaje, ¿ok? Entonces, cuando aprendemos y cuando nos emocionamos, ponemos en marcha la maquinaria de toda nuestra fisiología, entonces el sistema nervioso empieza a secretar cosas, el sistema endocrino también, y vaya, todo eso hace una articulación tan importante que aquello que nos emocionó es lo que mejor aprendimos. ¿Okay? Entonces les decía que estas son un poco las actividades que van a hacer. La idea es que todo esto ustedes lo puedan aterrizar a sus sesiones de clase, entonces sí es bien importante que empiecen a trabajar las emociones y se conviertan en ese estímulo que les decía yo en el primer video. Sean ustedes quienes emocionen a sus grupos, emocionenlos, encántenlos, porque de otra manera el aprendizaje no se va a consolidar. Y de la misma manera hemos hablado mucho de la conducta, ¿no? Sobre todo la conducta de los niños y adolescentes. Entonces, la conducta que ellos tienen va a estar en función de las respuestas emocionales que ustedes brinden. Por eso es que también es muy malo reírte cuando un niño hace algo que está mal, porque entonces le estás dando ese reforzador a una conducta que no es la correcta, ¿no? Entonces se va a repetir porque fue lo que aprendió. Aquí entraría la hipótesis del marcador somático.
Entonces, conviértanse un poco en actores que denoten emoción en sus clases, que ayuden a facilitar la expresión emocional en los niños, pero también ustedes mismos vuélvanse ese resorte que vaya a despertar las emociones en ellos, ¿no? Entonces, se trata de la expresión emocional de ellos, pero esa no se va a dar si ustedes mismos no la modulan, ¿va? Entonces, hay que hacer la actividad. Recuerden que para la sesión final tienen que presentar su caso, que va a haber una rúbrica para eso. Y bueno, cualquier duda ya saben, pueden contactarme por correo electrónico o bien en alguna de las plataformas que estamos utilizando, ¿va? Nos vemos entonces como dentro de 15 días. Hasta la próxima. Bye bye.